Estamos en Lucas capítulo 18. Noten ustedes a quién dirigió Jesús estas palabras. Dice en el versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. O sea, estas palabras se las dijo Cristo a personas que creían ser buenas. Por naturaleza, todos creemos ser buenos. Entonces les dijo esta parábola para que pudieran ver su pecado y su necesidad. Dice en el versículo 10: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, o sea, él creía que estaba orando a Dios, pero en realidad no estaba orando. Estrictamente hablando, no estaba orando. ¿Qué es lo que decía? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. A fin de cuentas, Dios dice que no escuchó la oración de este hombre. Creía que era mejor que los demás, creía que era mejor que el publicano, pero era peor. ¿Por qué creía que era bueno? Dice en el 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Por eso creía ser bueno. Mas el publicano, acuérdense ustedes que los publicanos eran ladrones, eran recolectores de impuestos, pero se aprovechaban de su puesto para extorsionar, para pedir más de lo que deberían pedir, y así se enriquecían. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, se sentía avergonzado, se sentía indigno, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esta frase, sé propicio a mí, es idéntica a decir: ten misericordia de mí. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oh Dios, danos una bendición. Leer tu palabra ya lo es, pero bendícenos, oh Dios, entendiéndola, y sobre todo que podamos aplicarla a nuestras vidas y orar como este publicano, y que tú nos exaltes, Dios, no sea que nos exaltemos nosotros y termines humillándonos, porque ¿qué somos delante de ti? Háblanos, santifícanos, ayúdanos a entender, en el nombre de Jesús, amén. Este ladrón, este publicano, fue escuchado en su oración. Pero díganme, ¿no es sorprendente que Dios haya puesto a un ladrón como ejemplo de cómo Dios escucha la oración? No está poniendo la oración de un hombre santo, la oración de un hombre bueno. Nos está mostrando aquí cómo oraba un ladrón, un pecador. La necesidad más grande del ser humano es la de ser perdonados. Los hombres creen que necesitan dinero, una casa, un carro, una pareja, pero Dios dice: no, lo que ustedes necesitan es el perdón. Y aquí nos está mostrando Dios que si Dios escuchó la oración de un ladrón, puede escuchar la oración de cualquiera. Este hombre, este publicano,
tenía muy mala fama, todos los publicanos tenían mala fama. Y el fariseo que está aquí supuestamente orando, alcanzó a verlo, y él ya lo conocería. Ya sabía que él era publicano, que él era un ladrón. Dice al final del versículo 11, dice: no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, dice, ni aún como este publicano. Dice, no soy como ese que está ahí. Él creía ser bueno. No sabemos qué clase de vida llevaría este publicano. De seguro este hombre era de una familia acomodada. Él tendría su dinerito. ¿Y saben en qué nos basamos para decirlo? En que no cualquier persona podía tener un cargo como ese. O sea, para poder ser publicanos se necesitarían ciertas palancas, cierto influyentismo. Él era judío. Él, como buen judío, conocería las Escrituras, porque a todos los judíos desde chicos les enseñaban las Escrituras. Él conocía los mandamientos. Él sabía que robar no es algo que le agrade a Dios. ¿Por qué aceptó esa profesión, la de publicano? ¿Por qué? Pues porque le gustaba el dinero. Entonces, aunque los publicanos tenían mala fama, él corrió el riesgo, él aceptó ese trabajo, o lo buscaría, más bien. Él ambicionaba ser rico, y no le importaba de dónde pudiera obtener el dinero. Los publicanos eran algo así como una mafia. Era un círculo de hombres corruptos, sinvergüenzas, traidores a la patria, porque a quien les cobraban los impuestos eran a sus paisanos. Sus paisanos, los judíos, los veían como traidores. ¿Cuántas veces oprimiría a los pobres, a las viudas, a los huérfanos? Cosas que no debería de hacerse según la ley. Los romanos le concedían cierto poder a los publicanos, y ellos abusaban de ese poder para hacerse ricos. Si ese publicano hubiera sido un hombre honrado, no se hubiera metido en eso. Era un hombre malvado. Pero vean, él conocía las Escrituras, el Antiguo Testamento. Podemos suponer que cuando leía las Escrituras le remordía la conciencia. Él sabía que estaba haciendo algo que no debería hacer. Pero aunque su conciencia le remordía, ¿quién le hace caso a la conciencia teniendo un fajote de billetes así? No, pues venga el dinero. Pero cuando el Espíritu Santo trata con una persona y le habla por medio de su conciencia, aunque tenga mucho dinero, Dios no le permite que disfruten ese dinero. Una persona que conoce la palabra de Dios y anda en malos pasos, que anda en fiestas, en bailes, en chistes groseros, en pornografías, no puede disfrutar de eso, porque él sabe bien que lo que está haciendo no está bien. Este publicano tendría su dinerito y se lo gastaría, pero no se lo gastaría tranquilamente por lo que les estoy diciendo. ¿Qué fue lo que le impulsó a dirigir sus pasos al templo? Él se dirigió al templo porque no se sentía bien. Si se hubiera sentido bien, no hubiera ido ahí. Hay personas que van al templo los domingos, pero ¿saben ustedes por qué lo hacen? Porque están acostumbrados, porque se los inculcaron desde chicos, tal vez. Pero este fariseo no fue al templo por eso. Él se sentía mal, por eso fue al templo. Y eso se nota claramente por su actitud. Lo más probable es que el Espíritu Santo ya estaría obrando desde hacía un tiempo en ese publicano. El Espíritu Santo nos convence de diferentes maneras, pero lo hace principalmente a través de la palabra. Aquellas personas a quienes Dios quiere salvar,
les hace sentir mal cuando están leyendo la Biblia. ¿Habrá aquí alguno de ellos? ¿Alguno de ustedes está en esa situación? Cuando ustedes están leyendo la Biblia, ¿se sienten mal? Es Dios el que les está hablando. Es Dios el que quiere que cambien de vida. Es Dios que quiere que se arrepientan. Este publicano sabía muy bien que no guardaba la ley. Y si trataba de acallar su conciencia, no lo podía hacer. Una persona puede durar mucho tiempo tratando de huir de la realidad. Y de seguro, este publicano estaba en esa situación. Como publicano se reuniría con otros publicanos, platicaría con ellos, tomarían sus copas, se reían, bromeaban, etc. Pero este publicano, cuando llegaba a su casa, se sentía mal. Y podemos entenderlo porque se dirigió al templo. Hay personas que leen las Escrituras y que despiertan a la medianoche o a las 2, 3 de la mañana y se sienten mal. Si ustedes están en esa situación, si ustedes se despiertan a la medianoche y se sienten mal, es Dios el que les está hablando. Es Dios que les quiere mostrar su pecado. Cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en una persona, esa persona no puede tener paz. No está tranquila en ninguna parte. Aunque los demás ríen y bromen, él no disfruta realmente de eso. Una persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo, aunque esté en una fiesta rodeada de muchas personas, no encaja ahí, siente que no encaja, no está a gusto ahí. Este publicano llegó el momento en que se sintió tan mal, en que se dirigió al templo, se dirigió a la casa de Dios. Él sabía que en el templo se ofrecían todos los días sacrificios. Pero vean, él no llevó un cordero para el sacrificio. Él sabía que estaba mal, pero él no llevó un cordero. ¿Entendía que el cordero no solucionaba su problema? ¿Quién sabe? Pero él sabía que los sacrificios que se hacían en el templo eran por los pecadores. Entonces dijo, pues voy a ir a ver si Dios tiene misericordia de mí. Entró en el templo, pero le dio vergüenza de sentarse en las bancas. Se metió ahí en un rincón y hasta ahí desde lejos estaba viendo hacia adelante. Entró él y entró el fariseo, que nos dice la historia. Este fariseo se vestía de manera diferente a los demás. Ellos aparentaban ser santos, creían ser santos. Él se paró hasta el frente, él se sentía digno de sentarse hasta el frente. Y se pone de pie y empieza a orar con lenguaje jactancioso, como ya vimos. El publicano no podía hacer eso. Él se puso lejos. No quería que alguien pudiera ver la angustia que tenía en su corazón. Este publicano no oró como el fariseo. No levantó las manos, no alzó sus ojos al cielo, más bien se agachó, se humilló. Él no fingió una devoción que no sentía. Él no era un hipócrita. Este publicano mantuvo su vista fija en el suelo y golpeó su pecho y derramó lágrimas de sincero arrepentimiento. Este publicano no se sentía digno de mirar al cielo. Y vean, la oración que hizo no fue muy larga. Lo único que dijo de todo corazón fue: Dios, sé propicio a mí, pecador. Así de sencillo. Nada de gritos, nada de aspavientos. Pero cuando terminó de orar, salió de ahí y algo le decía que Dios había escuchado su corazón, su oración. Y podemos pensar que él salió contento. Ustedes han orado de esta manera. Ustedes han orado de manera que sientan que Dios ha escuchado su oración, que los ha recibido, que los ha aceptado.
Lo que este publicano recibió en aquel rincón del templo fue algo grande. Lo que él recibió fue el perdón de sus pecados. Dice, este fue justificado antes que el otro. Ser justificado y ser perdonado son cosas que siempre vienen juntas. Una persona que es justificada es perdonada. Lo que este publicano recibió fue algo valiosísimo. Nada más valioso que el perdón de nuestros pecados. Muchos que asisten al templo porque se los inculcaron, es muy posible que salgan del templo sin haber recibido esto. Tal vez les guste venir, tal vez les guste los cantos, tal vez les guste la convivencia, pero ¿de qué sirve todo si sales de aquí sin que Dios te haya perdonado tus pecados? ¿De qué sirvió todo? Me daría mucho gusto que todos los que están aquí se fueran esta tarde habiendo recibido lo que recibió este publicano, que se fueran contentos de aquí porque ya Dios les perdonó, y es posible que regresaran a su casa felices y contentos, sabiéndose perdonados. ¿Qué es lo que tienen que hacer para eso? Pues hagan lo mismo que hizo él, lo que hizo este publicano, y si lo hacen, serán perdonados lo mismo que él lo fue. ¿Qué fue lo que él hizo? Vean lo que dice el 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Vean, confesó sus pecados a Dios. Eso fue exactamente lo que él hizo. Ustedes han escuchado en diferentes ocasiones en este púlpito que la confesión del pecado a un sacerdote es antibíblica. Es antibíblica, es inútil y es necia. De nada sirve que una persona le confiese sus pecados a un sacerdote. Lo que tú debes hacer es confesarle tus pecados a Dios, porque es a Dios al que has ofendido. No has ofendido al sacerdote. ¿Qué tienes que decirle a él? El único que te puede perdonar es Dios. Confiésale tus pecados a Dios. Y si los demás quieren ir con el sacerdote, si quieren hacer cosas tan necias como esta, si quieren humillarse delante de un hombre, si quieren arrodillarse delante de un hombre, pues que lo hagan, pero nosotros no lo haremos. Este publicano le dice a Dios, Dios, sé propicio a mí. Pero vean, ahí en el templo había un sumo sacerdote, pero no fue con él. No anduvo preguntando, oiga, ¿dónde está? No. Él sabía que su pecado era grande, que su pecado era contra Dios y que solamente Dios podía perdonarlo. Por eso oró de esta manera. Este publicano conocería a personas religiosas, personas que tenían muchos conocimientos de las Escrituras, pero él no pensó en acudir a ellas. No, él confesó sus pecados a Dios. Algo dentro de él le decía que solamente Dios le podía ayudar. Ha de haber pensado, si Dios no me ayuda, nadie me puede ayudar. Noten ustedes que su pecado fue en secreto, estaba allá, en un rincón. Habría otras personas allí en el templo, pero no alcanzarían a escuchar lo que él dijo. Si algo escucharían sería la palabra pecador, algunos que estarían por ahí cerca. Pero no podemos pensar tampoco que esta fue toda su confesión. Dice, Dios sea propicio a mí, pecador. Yo pienso que esto fue sintetizado más bien por Cristo. Es posible que antes de llegar ahí al templo, él haya hecho confesión de sus pecados a Dios en su casa. No sería él tan tonto como para pensar que Dios está en el templo y no está en la casa. Nosotros creemos, y los judíos creían también, que Dios está en todas partes. En el templo está la presencia especial de Dios, pero Dios está en todas partes. Si tú te arrepientes de tus pecados en la calle, Dios te escucha. Pero él entendía que la presencia especial de Dios estaba ahí, y por eso fue ahí. Esta oración de este publicano fue breve. Pero una buena oración breve es hija de buenas oraciones largas. O sea, el que sabe orar de manera extensa,
sabe orar de manera breve. O sea, puede condensar sus oraciones. Una persona que no puede orar bien en su casa, o que no ora en su casa, pues tampoco puede orar en el templo. Hay personas que son religiosas, que van a los cultos de oración, pero que en su casa no oran. ¿Pero cómo es eso? Aparentes ante los hermanos que oras, y en tu casa no oras. El espíritu que obró en este publicano, en su casa, lo encaminó al templo. O sea, fue al templo guiado por el Espíritu Santo, podríamos pensar. Y ahí en el templo descargó su corazón y dijo estas palabras. Pero no cabe duda que él ya habría orado en muchas ocasiones en su casa. Y esa paz que él obtuvo cuando salió de ahí es una muestra de la soberanía de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que si ustedes nunca han tenido respuesta a sus oraciones o la paz derivada de una oración sincera delante de Dios antes, es posible que la obtengan ahora. ¿Por qué? Porque Dios todo lo puede. En otras palabras, si Dios no lo hizo antes, ¿por qué no ahora? Él lo puede hacer. Si tú no has recibido el perdón de tus pecados antes, puedes recibirlo ahora. Lo que tenemos que hacer es insistir ante el trono de la gracia. En el momento menos pensado, sea en la casa o en el templo o en la calle, donde sea, podemos recibir el perdón de Dios y la paz de Dios. Pero si tú has de confesar tus pecados, confiésaselos a Dios, que sea algo entre tú y Él. Ahora, supongamos que tú le vas a confesar a alguien tus pecados, a una persona. Podrías hacerlo, reconocer tus pecados delante de algún creyente, pero no des detalles. Porque si tú vas a dar detalles de tus pecados, vas a contaminar a esa persona. No tiene caso. Vean, imagínense un sacerdote católico que se recibe ya, que le dan el permiso para dar su primera misa. ¿Cuántos años calculan que tenga? Es joven. Un sacerdote que da su primera misa tendrá unos 25 años, no sé. Existen sacerdotes que dan su primera misa que provenían de familias decentes, de familias con buenos principios. O sea, son buenos muchachos. Entonces de repente empiezan a confesar a la gente y empiezan a escuchar aberraciones. ¿Qué cree, padre? Que fíjese que yo le hice así, que le hice así, que wow, si yo nunca había escuchado eso. ¿Entienden ustedes cómo el corazón de esas personas, si no eran convertidos, escuchan esa clase de confesiones, pues los acaban de contaminar, los corrompen? ¿Cuántos sacerdotes pederastas? ¿Cuántos sacerdotes adúlteros que abusan de niños? En Estados Unidos, ¿cuántos sacerdotes en la cárcel? Es increíble. Aquí no, porque aquí la ley los protege, pero en Estados Unidos no, les sacan millones. Yo les aconsejo que no corrompan a sus semejantes contándoles sus pecados. Y si hablamos con un inconverso, ¿qué tenemos que andarles diciendo de nuestros pecados? Sí, les vamos a decir a los inconversos que fuimos pecadores, que fuimos de lo peor, pero no necesitamos andar entrando en detalles. ¡Qué bien les hacemos! Si alguna vez nos acordamos de los pecados que cometimos antes cuando éramos inconversos, pues que el recuerdo de esos pecados nos humille, que no se nos olvide de dónde fuimos sacados, en dónde hemos sido colocados, ¿sí? Pero no tenemos que estar revolcándonos en aquellos errores que cometimos antes. ¿Acaso no Dios ya nos perdonó? Confesemos nuestros pecados a Dios, porque si se los confesamos a los hombres, en lugar de hacerles un bien, les hacemos un mal. En cambio, si le confesamos nuestros pecados a Dios, a Él no lo podemos contaminar. Dios está por encima de toda contaminación. Otra cosa, noten ustedes que esta confesión de este publicano fue espontánea, nació de él. O sea, no hubo un sacerdote que le dijera, oye, ¿y no has cometido este otro pecado? ¿Y no has cometido este otro? A lo mejor violaste el 7º mandamiento, a lo mejor violaste el 8º, a lo mejor violaste el 9º. No. Él salió de su corazón confesar sus pecados.
Muchos que van con un sacerdote a confesarse, eso es lo que hacen ellos. Oye, hijo, ¿y no cometiste este otro pecado? Ay, sí, padre, pues también. ¿Y este otro? Ah, pues también. Eso convierte la confesión en una farsa. Porque un pecado que no se confiesa de manera espontánea, que nazca del corazón, eso no es una confesión verdadera. ¿Yo qué necesito que otro me muestre mis pecados? ¿Acaso no sé yo los pecados que tengo? Qué duro ha de ser el corazón de una persona si para que vea su pecado otro se lo tiene que mostrar. Además, ¿es bueno o es útil más bien que una persona nos muestre nuestro pecado? No sirve de nada. Lo que necesitamos es que el Espíritu Santo nos convenza de que somos pecadores. El problema no está que nos convenza aquí en la mente, el asunto está que nos convenza aquí en lo más profundo. Si el Espíritu Santo no nos dice aquí, en lo más adentro, que somos pecadores, que hemos ofendido a un Dios grande y a un Dios santo, de nada sirve todo. Una persona que lleva una carga pesada conoce lo que es esa carga. Yo no necesito que alguien me diga que llevo una carga, yo sé que la llevo. Debemos confesar nuestros pecados con diligencia, con sinceridad. A Dios no lo podemos engañar, a Dios nada le podemos ocultar. Dios todo lo ve. Y si no le confesamos nuestros pecados a Dios, no podemos tener paz, a menos que fuéramos unos hipócritas. ¿Se acuerdan qué pasó con David cuando cometió su pecado? Mientras no reconociera su pecado, mientras no llegara Natán a decirle, tú eres aquel hombre, él sentía que su pecado le quemaba los huesos, no podía ni dormir, no estaba contento en ninguna parte. Pero cuando David confesó su pecado, entonces pudo tener paz. Esta confesión que hizo el publicano salió de lo más profundo de su corazón. Él se puso en las manos de Dios, se entregó en las manos de Dios, se puso confiando en Dios. Dios, si no tienes tú misericordia de mí, estoy perdido, pero yo espero que tú tengas misericordia de mí. Nos conviene orar a todos de esta manera, hermanos, a todos los que estamos aquí. Una oración de este tipo: Dios, sé propicio a mí, pecador, le conviene a la prostituta, al borracho, al drogadicto, al ladrón, al homosexual, al adúltero. Esta confesión le conviene a los que ya están cerca de la muerte, a los que viven sin esperanza. Si ustedes conocen su corazón, así como yo conozco el mío, ustedes saben que somos pecadores. Aún siendo cristianos, seguimos siendo pecadores. Esta palabra, sé propicio a mí, pecador, nos incluye a todos. Todos hemos pecado, de una manera o de otra. Hay aquí algunos jóvenes que tal vez no hayan caído en la fornicación, en la drogadicción o en la borrachera tal vez, pero tal vez hay aquí jóvenes que tienen padres cristianos, que están orando por ellos y no se han arrepentido de sus pecados. Han pecado contra la luz, han pecado contra el amor, han pecado contra la misericordia, contra el conocimiento que tienen de la palabra. Existen criminales que han cometido barbaridades, atrocidades. El hermano Oscar me contó de un sicario, de un matón, que era un jovencito, y ahí lo estaban interrogando. ¿Cuántos años tenía Oscar, aquel sicario que me contaste? Oscar se puso a hablarle de Dios a ese sicario y le dijo, oye, ¿tú crees en Dios? Y que le dijo el sicario, pues a mí nadie me ha hablado de él. Dice, yo no sé si existirá. Y Oscar le empezó a hablar del evangelio y dice, ¿sabe qué, jefe? A mí nadie me había hablado de Dios. Sus padres nunca le hablaron de Dios. Hay hijos que sus padres nunca les hablan de Dios, nunca les hablan de la palabra. Pero aquí hay jóvenes que sus padres les hablan de la palabra desde hace muchos años. ¿Cómo es posible que pasan años y años y años y estos jóvenes siguen en sus pecados? Padres que están orando, que derraman sus lágrimas por ellos y de nada sirve.
Cuando los creyentes pecamos contra la luz que hemos recibido, contra los conocimientos que tenemos. Entonces el pecado nuestro es más grave que el de esos sicarios. Ellos sicarios tienen atenuantes, tienen excusas, no tuvieron padres que les enseñaran. Entonces esta oración nos conviene a todos y nos convendría hasta el último día de nuestras vidas. Es más, si un día de estos nos toca ya estar a las puertas de la muerte, aún ya cerca de la muerte, nos conviene orar así: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Esta oración nos conviene a todos. A los comerciantes les conviene hacer esta oración. A los comerciantes: no tienes pecados de negocio que confesar. Les conviene a las mujeres: ustedes, mujeres, no tienen pecados de esposas, pecados de madres. Padres, no tienen pecados de padres que confesar, de esposos. No hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. No hemos amado a nuestro prójimo como nosotros mismos. De nada tenemos que presumir. Digámosle a Dios que lo hemos ofendido: Señor, te he ofendido. Reconozco que te he ofendido. No te he obedecido, no he guardado tus mandamientos. Ten misericordia de mí. El Espíritu Santo enseñó a este publicano a orar. Pero vean, ¿cómo le enseñó? A reconocer su pecado delante de Dios. Pero parece un contrasentido. ¿Por qué? Parecería más natural y más lógico que si una persona se presenta delante de Dios, en lugar de hablarle de sus defectos, le hablara de sus virtudes. Oye, Dios, pues ayúdame, ¿no? Pues yo no soy una mala persona, pues méteme el hombro, oye, ayúdame, tengo necesidades, necesito esto, yo soy una buena persona. Pero no, esa clase de oraciones no son oraciones. ¿Qué le tenemos que argumentar a Dios? Él sabe todo lo malo que hemos hecho. Imagínense que un diputado fuera a hacer una declaración delante de la televisión, delante de muchas personas, y que dijeran: voten por mí, no merezco que voten por mí, soy un pecador, he ofendido a Dios, he sido malo. No, un diputado no va a hacer eso, un candidato a la presidencia no va a hacer eso. ¿Cómo es que tenemos que decirle a Dios que somos pecadores, que estamos mal? Ayer me decía un nieto mío que está en Chicago, que escuchó la oración de una persona ya que lo invitaron a una reunión allá en Chicago. Dice: ¿qué cree? Dice, le dijeron a una persona que dijera la oración y dijo: Dios, tú sabes que yo soy una buena persona. Wow. Dice, ¿qué está diciendo este? Dice: tú sabes que yo nunca he blasfemado tu nombre. ¿Habrá aquí alguno que nunca haya blasfemado a Dios? ¿Qué cosa es blasfemar a Dios? Hablar mal de Dios, decir cosas en contra de la Biblia, decir cosas en contra de los cristianos. Eso es blasfemar. Nadie ha hecho eso. Decir yo nunca he blasfemado es lo mismo que decir yo nunca he pecado. Es idéntico. ¿Quién puede decir eso? Es inútil pretender que somos buenos. Sabemos muy bien que esto no es así. ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos mal. Por eso estamos aquí. Entonces, no vamos a vestirnos con vestidos de justicia que no tenemos. Lo que tenemos son puros andrajos. Yo no sé si alguno de ustedes que me están escuchando en alguna ocasión haya suspirado, haya lamentado de todo corazón sus pecados, que haya derramado sus lágrimas por sus pecados. Pero si es así, yo los felicito, porque eso indica que tal vez están muy cerca de la salvación. Si ustedes reconocen en el fondo de su corazón que son pecadores, tienen la llave del cielo. Usen esa llave. La misericordia de Dios es para los que reconocen sus pecados, no para los que creen ser buenos.
Si tú crees que eres bueno, olvídate. Yo los invito a que vengan a Cristo, como son, como pecadores. O sea, no traten de cambiar para que Dios los reciba. Por ustedes mismos nunca lo lograrán. Ustedes no pueden cambiar. El único que puede hacer el milagro es Dios. Vean ustedes cómo este publicano se presentó delante de Dios. Vean el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos. ¿Por qué se mantuvo lejos? Vean, él reconocía que era un hombre apartado. Él no merecía juntarse con los santos. Él no merecía juntarse con los creyentes. Los demás, habría alguno ahí a lo mejor que estaba cantando. Él ni cantar podría de cómo se sentía. Los demás estarían orando, pero él no podía orar junto con los demás. Él tenía que darle rienda suelta a sus sentimientos y por eso se puso lejos para decir estas palabras. Vean, él como dice al final del 13, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él no dice, Señor, pues sí, soy pecador, pero pues todos los demás aquí son pecadores. No. Él cuando dice, sé propicio a mí, pecador, según en el griego, da a entender, yo soy el pecador. No son ellos. A mí no me importa si son pecadores ellos, el pecador soy yo. O sea, este publicano oraba como si él fuera el único pecador en el mundo. Y últimamente, si los que nos rodean son pecadores, pues a mí qué me importa. En todo caso, yo voy a rendir cuentas de mí, no voy a rendir cuentas de ellos. Yo debiera preocuparme por mí mismo primero. ¿Qué caso tiene que estemos escuchando la predicación? Ay, esta predicación le queda a fulano, le queda a sutano, le queda a mengano. No, todos, nos queda a todos. Para poder orar así, como oró este pecador, este publicano, es necesario que nos sintamos así, solitarios, apartados. Cuando oramos en público, podemos decirle a Dios, Dios, perdónanos nuestros pecados, pero eso es en sentido general. Pero cuando oramos en privado, entonces sí le decimos, Dios, perdóname a mí. ¿Y saben por qué muchos no pueden orar por eso? No pueden decir, perdóname a mí, porque no creen ser pecadores. Creen que han cometido algunos errores, pero tanto como pecados, no. Este publicano no quería ni aún alzar sus ojos al cielo. ¿No podía alzarlos? No, pues claro de que podía. Pero no quería porque no se sentía digno, no tenía ánimos. El verdadero arrepentimiento nos quita toda jactancia. Podemos aparentar ante los demás que ahí la llevamos, que estamos progresando, que ya no somos los mismos de antes, pero ¿de qué podemos aparentar delante de Dios? Hemos conocido a personas que han llegado a ser salvas, pero que antes de hacerlo eran personas de lo peor. Borrachos, mal hablados, parranderos, drogadictos. Pero de repente Dios obró en ellos y se volvieron mansos y humildes. Es increíble lo que Dios puede hacer con un pecador, lo que Dios puede hacer con una persona. Hubo ateos que maldecían a Dios, que hablaban mal de la Biblia y de los cristianos, pero que Dios los tocó, Dios los salvó. Y ya después se agacharon y ya no querían ni alzar sus ojos al cielo. ¿Por qué este publicano no quería alzar sus ojos al cielo? Porque lo que lo afligía era su pecado. ¿Qué es lo que nos aflige a nosotros? ¿La pobreza? ¿La falta de amor? ¿Es lo que nos aflige, la falta de amor? ¿Sienten ustedes como que no tienen derecho de acercarse a Dios? ¿Temen que Dios los rechace? ¿No se sienten dignos de acercarse a Dios? ¿No creen que puedan merecer la misericordia de Dios? Si es así, que bueno, los felicito. Porque si están en esa situación, encontrarán el perdón que encontró este publicano. Vean en el versículo 13 al final,
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ¿por qué golpeaba su pecho? ¿Por qué hería su pecho? Vean, él era un buen teólogo. Él entendía que el problema no estaba aquí, no. El problema de nuestro pecado no está aquí, está acá. Hay algunas personas que creen que el problema de sus pecados está en la cabeza, en su entendimiento. Pero si yo entiendo las cosas, ya se va a solucionar el problema. No, el problema no es que los entiendas. Hay muchas personas que entienden la Biblia, que entienden muchas cosas de la Biblia, pero que no dejan su pecado. Peor para ellos. Hay personas que le echan la culpa de sus pecados a su mente, pero que pasan por alto su corazón. En lugar de echársela a su corazón, a su voluntad, dicen: sí, me equivoqué. Es cierto que cometí un error, pero en el fondo yo tengo un buen corazón. Nadie tiene un buen corazón. El publicano sabía que el problema estaba aquí, por eso se golpeaba el pecho. Ese acto de golpearse el pecho es como demostrar que estamos enojados con nosotros mismos. ¿Por qué eres así, Moisés? ¿Por qué eres así? Este publicano no hizo penitencia. Bueno, no hizo penitencia como algunos lo entienden, ¿no? Él manifestó la pena que sentía golpeando su pecho, reconociéndose pecador. ¿Ustedes han orado de esta manera? Así debemos acercarnos a Dios. Todos los que estamos aquí tenemos pecados que confesar. Hemos cometido pecados que tal vez a nadie le hemos confesado, ni a nuestros mejores amigos. Díganme, ¿a quién le vamos a echar la culpa de nuestros pecados? ¿A nuestros padres, que nos educaron mal? ¿A nuestros hermanos, que nos dieron mal ejemplo? ¿Al entorno donde vivimos? No, pues es que todos mis primos eran una bola de tales por cuales, y pues yo me juntaba con ellos, y es por culpa de ellos que yo aprendí a ser lo que soy. Nadie tiene la culpa de nuestros pecados. Nuestra pareja no tiene la culpa de nuestros pecados. Haya hecho lo que haya hecho nuestra pareja. Debemos encerrarnos en secreto y confesarle a Dios nuestros pecados. Cada quien individualmente, a solas. ¿Qué ganamos echándole la culpa a otros? Y si lo hacemos, pues eso empeora el asunto. Dejemos la calumnia. Dejemos la envidia, fuera los rencores. Enojémonos con nosotros mismos y no con los demás. Debemos golpear nuestro propio corazón y no la reputación de los demás. Todos tenemos motivos, hermanos, para bajar la vista. La verdad es que hemos sido muy atrevidos al haber mirado al cielo. Muchos pecan y han sido capaces de echarle la culpa a Dios. ¿Dios tiene la culpa de que nosotros hayamos hecho cosas malas? Si nos ponemos a recordar los muchos pecados que hemos cometido, tenemos motivos para bajar la vista. Si no hemos caído en la blasfemia, ¿cuántas veces nos hemos olvidado de Dios? ¿Cuántas veces hemos menospreciado su palabra? ¿Cuántas veces nos hemos acostado sin pedirle perdón a Dios? Y si nos acordamos de nuestros pecados, pues, ¿con qué cara levantamos nuestros ojos al cielo? ¿Dónde está el hombre que no debe golpear su pecho como este publicano? Enojémonos con nosotros mismos por haber ofendido a Dios tantas veces. Debemos odiar todos nuestros pecados. Saquemos a luz esos traidores. Debemos destruirlos. Debemos acabar a esos traidores. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Hay otra cosa en la oración de este publicano que no podemos pasar por alto. ¿Qué razón tenía él para esperar misericordia de Dios? Para poder esperar misericordia. ¿En qué se basaba? Vean cómo dice: Dios, sé propicio a mí, pecador.
¿Qué quiere decir la palabra propicio? Vean, la palabra propicio habla del propiciatorio. El propiciatorio era la cubierta que cubría el arca. Y en el arca estaban las tablas de la ley que nos acusaban. Entonces, cuando está diciendo él, Dios es propicio, es como si dijera, Dios cubre mis pecados. Yo no he guardado tu ley. No solamente hace alusión al propiciatorio, hace alusión a la expiación. La palabra expiación habla al acto de cubrir nuestros pecados, de limpiarnos de nuestros pecados. Esta oración no la puede hacer un testigo de Jehová. Esta oración no la puede hacer una persona que niega la Trinidad. Esta persona no la puede hacer un católico tampoco. Solamente un cristiano verdadero puede orar de esta manera. La palabra propiciación es la acción de borrar el pecado por medio de un sacrificio. O sea, cuando él dice, sé propicio a mí, dice, yo no te puedo pagar. No puedo pagarte. ¿Puedo traer mi cordero? ¿A poco un cordero va a pagar por mis pecados? Paga tú por mí. O sea, él entendía que necesitaba algo más que un cordero. Este publicano entendía que Dios estaba enojado con él. Y él entendía que él no podía aplacar la ira de Dios. Dios, merezco que estés enojado conmigo, pero ¿cómo le hago? Si nos vamos a acercar a Dios para poder ser escuchados, necesitamos recurrir al sacrificio de Cristo en la cruz. Somos perdonados. Dios tiene misericordia de nosotros porque Cristo murió en la cruz. Es por lo que Él hizo que nuestros pecados pueden ser cubiertos. Lo que cubre nuestros pecados es la sangre de Cristo. O sea que este publicano no andaba tan lejos. Él entendía algo. Dios le había hecho entender. Todas nuestras oraciones son escuchadas en base a los méritos de Cristo, a lo que Él hizo. No es por el tiempo que duramos orando, no es por las lágrimas que derramamos, no son por las palabras bonitas que utilizamos. Somos escuchados por lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo aplacó la ira de Dios que había en contra nuestra, y es por eso que podemos ser perdonados. No hay esperanza para los pecadores fuera de la cruz de Cristo. No hay esperanza para nadie. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, nadie hubiera podido ser perdonado. Los que van con el sacerdote y que le confiesan sus pecados, les dice el sacerdote, reza un sacrificio, reza un rosario. ¿Será posible que Dios te perdone tus pecados porque vas a rezar un rosario? Eso es absurdo. ¿Se acuerdan de los sacerdotes de Baal? Se sajaban el cuerpo con lancetas y la sangre les chorreaba. Y clamaban a su Dios les escuchaba. Nosotros somos escuchados por Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces nos acordamos de Cristo y en Cristo está la misericordia. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no hubiera habido misericordia para nadie. Si ustedes quieren tener paz en su conciencia, piensen en Cristo, mediten en sus 5 llagas, en sus 5 heridas. Sus manos fueron clavadas y sus pies también y su costado, y es por lo que Él hizo que nosotros podemos ser escuchados. No hay misericordia para nadie si no es por lo que Cristo hizo. Entonces, le vamos a decir a Dios en nuestra oración, agregar un poco más a lo que dijo el publicano. Dios, ten misericordia de mí, pecador, por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces es así que nos acercamos al propiciatorio. Y la sangre de Cristo hablará por nosotros. Debemos decirles a los pecadores, a los peores pecadores, que vengan junto con nosotros a hacer esta oración. No somos más que los ladrones, no somos más que las prostitutas, no somos más que los borrachos, no somos mejores que nadie. Esta oración les conviene a ellos, nos conviene a nosotros.
Presentémonos delante de Dios con nuestras lágrimas en nuestros ojos. Olvidémonos de los pecados ajenos. Confiemos en la sangre de Cristo, porque su sangre habla paz y perdón a toda conciencia atormentada. Y no vayan ustedes a pensar que esta oración le conviene solamente a los que están desesperados, angustiados, etc. Esta oración le conviene a cualquier persona. Esta oración nos conviene a todos, ¿saben por qué? Porque todos los que estamos aquí somos mortales. Ahorita estamos vivos, pero mañana quién sabe. Esta oración te conviene a ti porque mañana tal vez no despiertes. Una persona hace muchos años vino a escuchar la predicación aquí. La primera vez que vino, un domingo, y al día siguiente, el lunes, lo mataron. ¡Wow! Esta oración es buena para todos, aunque estés cerca del sepulcro. No vayan a ustedes a pensar que esta oración de Dios, ten misericordia de mí, es buena para los grandes pecadores, pero no para ustedes. Delante de Dios todos somos grandes pecadores. Si ustedes conocieran lo que es el pecado, cómo ve Dios el pecado, cómo aborrece Dios el pecado, no pensarían ser pequeños pecadores. Vean ustedes algo acerca del perdón que Dios le dio al publicano. Vean, el sacerdote le dice a las personas que confiesan: yo te perdono. Antes lo decían en latín, ahora lo dicen en español. Antes les decían a los pecadores: ego te absolvo. ¿Qué quiere decir ego te absolvo? Yo te perdono. Esa es una blasfemia. Un hombre no puede perdonar los pecados de nadie. Muchos quieren tener la bendición papal. Dice, si yo tengo la bendición papal, de seguro me muero y me voy derechito al cielo. Pero qué necias han de ser esas personas que creen que pueden ser perdonados por Dios, porque un hombre los perdonó, sea el Papa o sea quien sea. Bien, este pecador, este publicano, regresó a su casa perdonado, regresó a su casa justificado. Esto quiere decir que el perdón existe. Miren cómo dice el versículo 14: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Antes que el otro quiere decir más bien que el otro. ¿Sí? Y ya les dije que la palabra justificado incluye perdonado. En cambio, el fariseo que hizo su oración jactanciosa no conoció la paz del perdón. ¿Por qué iba a conocer la paz del perdón si no creía necesitar el perdón? Los que creen necesitar el perdón pedirán perdón. Pero si tú no crees ser pecador, ¿de qué vas a pedir perdón? Este publicano regresó a su casa con su conciencia tranquila, en paz, contento. ¿Entienden ustedes lo que es esto? ¿Quieren que les diga una cosa? Si ustedes saben que son perdonados, ¡wow! Ustedes pueden soportar lo que sea si saben que son perdonados. Pueden aguantar cualquier cosa. Este publicano recibió una justicia. Él fue justificado. Quiere decir que recibió una justicia que no era de él. Cuando somos justificados, Dios nos da la justicia de Cristo. Pone a nuestra cuenta la justicia de Él. Dios nos ve como si fuéramos justos. No que seamos justos, porque aún somos pecadores. Pero Dios nos ve como justos porque Cristo nos da su justicia. Nos la atribuye como si fuera nuestra. Es increíble eso. Es increíble que Dios ame a un pecador de la misma manera que ama a Cristo. Los que son justificados por la fe en Cristo son amados como el Padre ama a Cristo. Así nos ama a nosotros. No puedo yo creer eso. ¿Quién puede creer eso? En un instante, todos tus pecados son perdonados. Todos. Todas tus mentiras, todas tus blasfemias, todos tus adulterios, todas tus soberbias, tus pleitos, tus iras, tus malos pensamientos, todos tus pecados quitados en un momento. ¡Pum! Esto es sorprendente. Y muchos no lo creen. Yo conocí un hombre hace muchos años que tenía hijos con 3 mujeres. Y yo le hablé del Evangelio y yo le dije que si él se arrepentía, Dios lo perdonaba.
¿Y qué creen que me dijo? No, Moisés, yo no creo eso. Dice, yo tengo hijos con 3 mujeres. Dice, tengo hijos regados por todas partes. Dice, ¿cómo me va a perdonar a Dios? Le digo, Dios te perdona. No, dice, yo no lo puedo creer. Le digo, mira, las consecuencias de tus pecados ahí están. Está el recordatorio de tus pecados, los hijos regados que tienes por todas partes. Pero Dios te perdona. Y él movía la cabeza, no puedo creerlo. Créanlo, créanlo. Este ladrón, ¿a cuántos había defraudado? Pues en un momento todos sus pecados fueron perdonados. Ante nuestros ojos sentimos que somos pecadores, pero delante de Dios, Dios ya no nos ve así. Hay ocasiones en que tenemos motivos para llorar. Lloramos por nuestros pecados, pero cuando pensamos en Cristo y en su obra perfecta, en que Él es santo y que Él es bueno, nos dan ganas de reír, nos dan ganas de cantar, nos dan ganas de bailar. Este publicano salió de ahí perdonado, pero ya no caminaría solo, buscaría a los creyentes para reunirse con ellos. Un creyente que sabe que ha sido perdonado, pues quiere estar con otros creyentes y quiere hablar de los demás, de lo que ha recibido. Hermanos, Dios nos ha perdonado y no le hablamos a nadie de eso, no le hablamos del Evangelio. Si Dios nos ha perdonado, no podemos callar. Tenemos lo que millones no tienen, ¿cómo callamos? Este publicano golpeó su pecho estando ahí en el templo, pero cuando salió de ahí ya no lo golpearía. No tenemos que estarnos golpeando el pecho cada rato. Todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios, todos los días en las noches. Pero sabemos que Dios nos perdona. Nos perdonó en un inicio y nos perdonará todos los días hasta el fin del mundo, hasta el día de nuestra muerte. Este publicano supo que Dios lo había perdonado, lo supo. En ese momento tal vez no, pero un poco después sí. ¿Cómo puedes tú estar seguro de que ya Dios te perdonó? ¿Podemos estar bien seguros de que ya Dios nos perdonó? Sí, podemos estar seguros. El perdón, la justificación es algo que es otorgado allá, en el cielo, pero es confirmado en nuestra conciencia, en nuestra experiencia. Nos basamos en las Escrituras. Debemos estar expuestos al escrutinio. Si alguien nos pregunta, si nos habla acerca de nuestra conducta. Pero un hombre puede y debiera saber que ha sido perdonado. No necesitamos morir para estar seguros de que ya Dios nos perdonó. Podemos saberlo ahora y Dios quiere que lo sepamos. Dirá alguno, pero ¿puedo yo estar seguro que ya Dios me perdonó todo este pecado y tantos que tengo? Dios puede hacértelo saber. Si tú crees en Cristo, si tú perseveras en la fe, si tú te arrepientes de veras, si tú rompes con el pecado y te entregas a Cristo, puedes saberlo. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, Dios no puede dejar de escuchar esa oración. Si sale de labios íntegros, de labios sinceros, la puerta de la misericordia se abre para ti. Esta oración seguirá repitiéndose hasta el fin del mundo y siempre será escuchada. Siempre que haya personas que la pronuncien. Si ustedes se arrepienten, personas que nunca lo han hecho, si ustedes confían en Cristo, que nunca lo han hecho, habrá gozo en el cielo y habrá gozo en esta iglesia. Y entonces serán ustedes nuestros hermanos y nos gozaremos junto con ustedes. A lo mejor ustedes piensan, pero es que yo no merezco ser perdonado. Nadie lo merece. Es que soy indigno de que Dios me perdone. Todos somos indignos aquí. ¿Se sienten ustedes mal porque han pecado? ¿Se sienten miserables? Nosotros también. No se preocupen. ¿Sienten ustedes como que su corazón es muy duro? Así sentimos el nuestro a veces. Pídanle a Dios perdón, pidan su misericordia y verán si no se las concede. Si ustedes oran como este publicano
Si ustedes le piden perdón como Él lo pidió, yo se los aseguro, se los digo en el nombre de Cristo, este libro me autoriza a decírselos. Se los digo en el nombre de Dios, Dios los perdona, Dios los salva, Dios los justifica. Pero no se tarden, pero háganlo. Aunque ustedes hayan abandonado a Dios durante muchos años, aunque ustedes se hayan olvidado de Dios, Él no se ha olvidado de ustedes. No importa lo malvados que ustedes hayan sido, Dios los perdonará. ¿De veras quieren ustedes ser salvos? ¿De veras quieren ustedes ser perdonados? No tengan miedo del futuro. No digan, ay, pero ¿cómo lo voy a hacer más adelante para dejar de pecar? Pues yo siempre he pecado. Dios les ayudará. Dios les dará un nuevo corazón para que aborrezcan el pecado y se aparten de él. Cuando Cristo salva a un pecador, hagan de cuenta que es como el buen pastor que agarra una oveja y la carga en sus brazos. Cuando Cristo carga una oveja en sus brazos, esa oveja nunca se perderá. Nadie las puede arrebatar de su mano. Los que son perdonados son salvados y nunca dejarán de ser salvos. Es increíble que un día pecadores como nosotros caminaremos en el cielo. Es increíble. Que sea esta nuestra oración ahora. Que sea esta nuestra oración mañana si vivimos mañana. Que sea esta nuestra oración a la hora de nuestra muerte. Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, ten misericordia de mí. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.